Hace un par de semanas que recibí mi primera oferta como desarrollador full stack de tiempo completo, pero ¿qué pasaría si se me olvidara todo? En este video te voy a mostrar exactamente paso por paso todo lo que haría para conseguir mi primer trabajo como desarrollador de nuevo. Bueno, lo primero es que este video lo estoy haciendo porque vi este otro video hace un par de días de Dave Choi en el cual él da su propia versión de qué es lo que haría, así que voy a dejar su video en la descripción del mío. Y con esto dicho, empecemos. ¿Qué haría yo si empezara desde cero? Bueno, hay un montón de gente que me ha preguntado que si se necesita saber inglés para aprender a programar y yo les he dicho que no necesariamente, pero que sí es muy útil. Pero si yo empezara desde cero, definitivamente empezaría aprendiendo inglés porque vivo en Estados Unidos, así que sería imposible para mí conseguir un trabajo sin saber inglés. Pero después me puse a pensar un poco más e igual si estuviera en Latinoamérica aprendería inglés, así sea un inglés básico, no necesariamente con la mejor pronunciación, pero que me permita leer documentos de lenguajes, porque a pesar de que ciertos documentos están traducidos, se pierde un poco el significado, ¿no? Se pierde un poco el significado o a veces estas traducciones toman más tiempo, entonces no están actualizadas, así que definitivamente empezaría aprendiendo inglés. Con esto dicho, yo empezaría intentando conseguir un puesto como desarrollador backend. Es lo que más me gustó de lo que he hecho hasta ahora. Quizás me guste más el frontend en un futuro, pero de lo que he hecho me gusta más el backend. Entonces empezaría aprendiendo Java por un montón de razones que ya he hecho en este canal, como que el año pasado fue el lenguaje que más posiciones abiertas tuvo en Estados Unidos, y en general durante todo el tiempo que yo estuve aplicando para las aplicaciones que hacía para desarrollador Java, me respondían así, me respondían rapidísimo. Para JavaScript no me respondían nunca, así que me enfocaría mucho en Java porque yo sé que podría conseguir un trabajo mucho más rápido y yo sé que no es un lenguaje obsoleto como mucha gente dice, sino que de verdad tiene demasiada demanda. Bueno, en este video voy a definir un par de conceptos que si estás viendo esto y no sabes que es ninguno de estos, o si es la primera vez que escuchas acerca de estos, pueden asustarte un poco, la verdad, porque no son muy fáciles de aprender, pero la verdad es que es simplemente la práctica, ¿no? Bueno, lo primero es el nivel básico sería empezar con programación orientada a objetos, que es básicamente un estándar que se usan en empresas en este momento. Es la forma de organizar tu código, la cual se organiza en base a objetos. Estos objetos pueden tener una identidad, un estado o un comportamiento, ¿no? Entonces tenemos 4 conceptos principales, los cuales son herencia, polimorfismo, encapsulación y abstracción. En los cuales son súper importantes que los entiendas. Tenemos clases, interfaces, tipos de datos primitivos. Digamos en Java, a diferencia de otros lenguajes como JavaScript, tienes que definir un número, si digamos tiene decimales, tienes que usar float, o si es un número muy grande, tienes que usar long. Así que esto es importante saberlo porque permite que la ejecución de tu programa sea mejor y que el uso de la memoria también sea mejor. Entonces también tenemos loops, tenemos condicionales. Loops son bucles en el cual podemos repetir una cosa y otra hasta cierta cantidad de tiempo. Entonces tenemos loops como for, while, do while, cosas así. Tenemos condicionales, que sería if, si cierta cosa pasa, hace esta otra, ¿no? Si abro la puerta del carro, se prenden las luces del carro. Esa sería una condicional. Esa sería un poco de la lógica básica que necesitas aprender de Java. Tenemos modificadores de acceso. Si quieres permitir que una clase o un objeto no pueda ver los detalles otra clase, puedes tener un modificador como private, el cual bloquee ese acceso en otras partes. Entonces son importantes. Cómo funciona la memoria, stack versus heap. El uso del término static es súper importante. Digamos, el main method, el método principal en Java, usa la palabra static y van a ver que static se repite un montón de veces.
No me voy a meter mucho en detalles, pero es súper importante. Y esto es súper importante. Estructura de datos son las colecciones, las cuales tenemos diferentes interfaces como list, set, map, tenemos queue también. Y dentro de estas interfaces tenemos clases como ArrayList, linked list, cosas así. Entonces poder manipular estos datos es súper importante con colecciones. Definitivamente es algo que me preguntaron en cada entrevista que tuve de Java, de posiciones Java, así que es súper importante. Y bueno, no solo por eso, sino también porque manipular datos es pues algo que vas a tener que hacer día a día, ¿no? No es algo de lo que te puedas escapar, por así decirlo. Tenemos después, me iría a aprender o no aprender a responder algoritmos en páginas como LeetCode o HackerRank. Esto es súper importante porque yo creo que el 80% de todas las aplicaciones que hice, el primer filtro era poder resolver preguntas algorítmicas. Entonces, estas son preguntas básicas, pero como para darte una idea de qué cosas responderías, digamos, cómo mostrar una palabra en reversa en vez de Nico o sin, digamos, convertir una moneda a otra, cosas por el estilo. Obviamente son más difíciles, pues se van volviendo más difíciles en estos sitios porque tienen un montón de opciones. Así que yo empezaría haciendo esto porque es súper importante, por lo menos acá en Estados Unidos. Después me enfocaría en Java 8. Esta es la versión de Java. Nada más una versión que es también como un estándar que usan las empresas acá en Estados Unidos. Porque tienen como interfaces funcionales, expresiones lambda, método for each, stream API. Ahorita veremos qué es un API. Tenemos métodos estáticos y default en interfaces. Tenemos Java Time, que es como definir la hora, el calendario en Java. Stream es una forma de manipular datos de estas colecciones de una forma mucho más fácil. Con un solo método es súper útil. Esto es solamente como para dar un poco más de utilidad a las cosas que vas aprendiendo Java, pero sí es importante de aprender. Después me iría a la parte avanzada, que ya sería inyección de dependencias, cuando un objeto depende de otro, patrones de diseño. Singleton fue el diseño, el patrón de diseño en el cual me enfoqué durante todo mi entrenamiento y definitivamente es el que más me preguntaron. Así que súper importante, las mejores prácticas escribiendo un programa. Tenemos threads, que los threads básicamente, un thread es básicamente la ejecución de un programa, ¿no? Entonces el uso de la palabra synchronize se encarga de controlar esa ejecución de cierto programa. Esto se usa, digamos, cuando tenemos un recurso compartido, digamos, tenemos una foto en la cual varias personas están intentando accederla al mismo tiempo, quieren todas editarla al mismo tiempo. Pues los threads permiten que solamente una persona tenga acceso a la vez. Esto es súper importante porque cuando estás intentando acceder a una base de datos y quieres cambiar ciertos datos, pero otra persona está intentando manipular esos mismos datos, pues puede haber una corrupción dentro de esos datos. Así que los threads son súper importantes. Excepciones, digamos, si le estás preguntando a un usuario que ponga su fecha de nacimiento y te da su nombre, puede mandarle un error, ¿no? Entonces las excepciones es una forma de manipular ese error. Si digamos, en vez de que toda la página web se rompa, por así decirlo, y salga un error gigante, puedes decir incorrecto o lo que sea. Pues básicamente puedes manipular ese error, puedes decir, sí, si pasa esto, muéstrale esto al usuario. Tenemos archivos jar, que es básicamente una colección de clases e interfaces, todas juntas que puedes importar y exportar dentro de tu programa. Tenemos el término optional, que es importante de saber. Y tenemos servidores y servlets, que también es súper importante saberlo como desarrollador web, básicamente qué son, ¿no? Un servidor es básicamente algo que se comunica constantemente con tu browser. Digamos, tenemos Google Chrome, que constantemente se está recibiendo respuestas y está mandando solicitudes a un servidor de ciertos recursos. Digamos, cuando entras a un link, lo que él está haciendo es mandándole una solicitud a un servidor y este servidor está mandando una respuesta de vuelta al browser
que es lo que te muestra la página web. Entonces los servidores permiten que tu página web corra las 24 horas del día. Es súper importante entenderlo. Y después tenemos servlets que básicamente extienden la capacidad de los servidores, de forma que puedes acceder a base de datos, cosas por el estilo. Después tenemos APIs o los APIs, que también es un grupo de clases, interfaces, un montón de cosas todas juntas, la cual te da unas reglas que tú tienes que implementar en tu programa si las quieres usar. Digamos, tenemos Google APIs, eso es Google Maps APIs. Esos Google Maps te van a dar la forma de implementar ciertos métodos en tu programa donde vas a poder mostrar los mapas de Google sin ellos mostrar los datos de cómo internamente lo hacen ellos, sino que ellos te dan ciertos métodos y tú los puedes implementar en tu programa. Este es un principio de la programación orientada a objetos, de, digamos, abstracción, en el cual ellos no te muestran los datos de la implementación, te muestran cómo se implementa, pero no te muestran esos datos internamente de cómo funcionan. Digamos, si lo quieres poner de otra forma, es cuando tú vas a ver la tele, tienes el control remoto y tienes ciertos botones que tú puedes usarlos como quieras, ¿no? Puedes prender la tele y apagarla, pero tú no quieres saber cómo funciona el circuito dentro de ese control remoto. De esa misma forma, los APIs simplemente le dan la implementación a los usuarios, pero no les muestran los detalles internamente. Entonces es súper importante y bueno, también eso sería lo avanzado. Dentro de lo avanzado también hay gestión de proyectos, donde, como digo, podemos implementar ciertos APIs o ciertos paquetes que queremos implementar dentro de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, una forma de gestionar esos proyectos, tenemos Maven o tenemos Gradle, y dentro de Maven también tenemos, digamos, Apache Tomcat, que no es para gestionar proyectos, sino que es para correr tu propio servidor dentro del ambiente de Java. Es decir, podemos tener un servidor dentro de nuestra aplicación en la cual estamos corriendo Java, y no necesariamente necesitamos un servidor externo. Básicamente, si estás trabajando con Java, o con Java o con cualquier otro lenguaje, vas a usar Maven o Gradle en cualquier punto, porque simplemente se encargan de gestionar todo esto y de tener las dependencias correctas, de cosas por el estilo. Después de esto me iría a la base de datos, las bases de datos, en el cual lo primordial o lo primero que vas a aprender sería Java JDBC, en donde pues es un API, el cual te da métodos para acceder a bases de datos. Es básicamente eso. Después tocaré un poco más este tema, pero también tenemos SQL, que es una base, bueno, no es una base de datos, es un lenguaje para crear bases de datos relacionales. Y MySQL sería la base de datos que usaríamos y el lenguaje que usaríamos sería SQL. Entonces, si quieres guardar ciertos datos, puedes usar SQL dentro de Java con JDBC, o sea, le mandas la información a través de JDBC en forma de SQL, ese sería el lenguaje o el sintaxis que quieres usar, y MySQL sería el programa que guarda esos datos en la página, pues en la base de datos de ellos, básicamente. Base de datos relacional quiere decir que los objetos están relacionados unos con otros. Digamos, un ejemplo sería que un autor haya escrito cierta cantidad de libros. Esos libros tienen que estar relacionados con el mismo autor, ¿no? De la misma forma, si estás en Instagram, un usuario puede tener bastantes seguidores y esos seguidores pueden tener bastante gente que los está siguiendo de vuelta. Entonces, eso sería como una base de datos relacionales donde tengan algo en común y se relacionen entre sí. También tenemos bases de datos no relacionales como MongoDB, pero me enfocaría en SQL y MySQL, porque definitivamente es lo que más te preguntan. No me enfocaría tanto en aprender así súper de fondo, sino que me enfocaría en saber el sintaxis básico, porque no es tan difícil tampoco, pero sí te preguntan cosas en las entrevistas. Después de esto tenemos ORMs, que son mapas relacionales de objetos, ¿no? Esto básicamente
se encargan de convertir los objetos que tienes en tu código Java a estas bases de datos relacionales. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar que tenemos frameworks. Los frameworks va a ser el mejor punto de lo que vas a aprender, porque los frameworks se encargan de facilitarte toda la vida. Ya te voy a explicar cómo. Tenemos frameworks como Hibernate o tenemos frameworks como Spring. Yo me enfocaría en Spring porque es en lo que me enfoqué y sé que me preguntaron muchas cosas de Spring. También un par de Hibernate, pero más de Spring. Así que Spring tiene ciertas, pues es un framework que tiene un montón de cosas como Spring Boot, Spring Data JPA y no sé qué, bla, bla, bla. O sea, un montón de temas dentro de Spring que te facilitan la vida porque se basan en inversión de control. ¿Qué quiere decir inversión de control? Que se encargan de quitarle el control al programador y de que el framework tenga el control de ciertas cosas. Esto es súper útil porque, digamos, yo les mencioné Java JDBC. En Java JDBC, cuando tú estás intentando establecer una conexión a una base de datos, tienes un montón de métodos como .getConnection, .obtener conexión. Después tienes que poner .preparedStatement, que sería como la frase que le vas a mandar en forma de SQL, y SQL sería insert, into, bla, bla, bla. O sea, y después cerrar la conexión. O sea, es un montón de cosas. Mientras que en Spring, usando Spring Data JPA, si quieres guardar algo en una base de datos, simplemente sería .save. Ya, no tienes que, .guardar, no tienes que establecer una conexión, no tienes que cerrarla, no tienes que ponerlo en forma de SQL. O sea, es algo que te ayuda muchísimo. Los frameworks te van a ayudar muchísimo y van a ser hermosos de usar. A mí me encantó Spring. Y también tenemos algo súper importante, que es cómo construir RESTful APIs o APIs, como quieras llamarlo. REST es una forma estructural de cómo se hacen las páginas web. Las páginas web están constantemente enviando y recibiendo respuestas a través de protocolos HTTP. Entonces, con esos RESTful APIs, lo que pasa es que ellos tienen ciertos métodos como GET, POST o PUT. En GET puedes obtener los datos de una base de datos, en POST puedes ponerlos, por así decirlo, en PUT puedes actualizarlos. Entonces, son súper importantes porque te van a poder ayudar a conseguir datos, actualizarlos, editarlos, un montón de cosas, ¿no? Entonces ya cuando tengas todo esto listo, yo creo que ya deberías, o yo ya debería tener lo suficiente, la base suficiente para aplicar a trabajos. Yo creo que cuando empecé a aplicar a trabajos fue cuando aprendí Spring. Cuando estaba aprendiendo Spring fue cuando yo ya me sentí que dije, bueno, yo ya he aprendido suficiente, creo que puedo empezar a aplicar a trabajos. Obviamente nunca está de más empezar proyectos. Como desarrollador backend no es que necesites tantos proyectos, pero obviamente te va a ayudar. La diferencia entre backend y frontend es que en el backend simplemente es todo eso de servidores, de base de datos, de bla, bla, bla. En el frontend es toda la parte visual. Pero puedes empezar a hacer unos proyectos. Vas a ver que necesitas usar Postman para verificar esos endpoints en los RESTful APIs. Los endpoints son, digamos, tienes tu link, tienes tu URL nicolasalgado.com/get1. Entonces, ese get1 va a intentar obtener información de la base de datos al número 1. Entonces, si hay un número 1 dentro de esa base de datos, va a encargarse de sacar esos datos. Postman es la forma de verificar que esos endpoints, ese URL, ese link esté correcto y que de verdad está accediendo a la base de datos. Entonces, es súper fácil de usar, no vas a ni siquiera tener que ver un tutorial. Bueno, vas a ver 10 minutos de tutorial, o sea, es súper fácil de usar. Y si te interesa, puedes aprender Vaadin, que a mí me pareció súper chévere porque es una forma de crear componentes visuales dentro de Java en las cuales no necesitas HTML, CSS ni JavaScript. O sea, es una maravilla. Como les digo, los frameworks les van a ayudar la vida un montón. O sea, es algo loco. Y ya después de crear algún tipo de proyecto ya empezaría a aplicar.
Aplicaría a LinkedIn o a Indeed, que son los lugares a los que más apliqué, y aplicaría a demasiados trabajos. O sea, yo cuando apliqué y conseguí mi primer trabajo, apliqué a más de 150 trabajos, sin mentir. Fallé un montón de entrevistas, pero esa es la única forma de aprender. O sea, si no fallas entrevistas, pues, o sea, es que el hecho de fallar las primeras entrevistas fue lo que me dio la opción de en la última entrevista en la que me dieron una oferta, fue mi empresa favorita, y si no hubiera fallado antes, pues seguramente hubiera fallado con mi empresa favorita. Entonces es muy importante empezar a aplicar y así sea, empezar a tener entrevistas, empezar a hablar con gente, es súper importante. Y durante ese tiempo, sí, o sea, pues sí, me enfocaría también un poco en el frontend, que es la parte visual, como les digo. Mientras estoy aplicando a los trabajos, como ya aprendí todo lo que necesito para aplicar, me enfocaría un poquito en frontend, un poco en HTML, CSS, JavaScript, en Bootstrap, que es un framework que te da ciertos estilos para que no tengas que empezar de cero en CSS, y aprendería algún framework. Como yo aprendí Angular, aprendí React el año pasado, pero no me acuerdo de nada. Aprendí un poco más Angular, y lo que te encargas es básicamente de lograr conectar esos APIs together, los endpoints, con el backend, para lograr mostrar objetos, para mostrar cosas de las bases de datos. Entonces, no necesariamente aprendería todo esto de una forma súper, no sé, súper importante, por así decirlo, sino que lo revisaría y estaría como preparado para ciertas preguntas de entrevistas que me puedan preguntar. Digamos, en el trabajo que yo voy a trabajar de full stack, y me hicieron un par de preguntas de Angular, pero nada raro. Me preguntaron de Bootstrap y yo les dije que lo había usado, pero que no sabía responder nada. Así que no necesariamente necesitan saberlo tanto si están aplicando a posiciones como desarrollador Java. Cuando eres desarrollador Java o full stack, que yo era, o sea, mi posición es desarrollador full stack, pero en la página web decía desarrollador full stack entre paréntesis Java. Así que me preguntaron un montón de cosas de Java. Y bueno, esto sería todo. Esto sería cómo yo intentaría conseguir el trabajo que tengo en este momento de nuevo. Espero que les haya gustado el video. Yo sé que me metí un poco a fondo en ciertos temas que de pronto son un poco complejos si estás viéndolo por primera vez. Pero bueno, como les digo, definitivamente me gustó mucho el backend, así que yo me enfocaría en el backend al principio. Y sé que hay menos gente que quiere intentar conseguir trabajos de backend porque lo ven como algo más difícil. Me han preguntado, ¿qué es más difícil, el backend o el frontend? Yo les he dicho, para mí el backend me ha parecido muchísimo más fácil que el frontend, porque siento que el frontend evoluciona cada rato, hay un montón de competencia, tienes que lidiar con detalles tan pequeños. Cuando estás usando CSS o lo que sea, no tienes ni idea qué usar, si inline properties, yo no sé, yo soy malísimo para el frontend, por lo menos hasta ahora. Yo voy a trabajar como full stack, así que les diré de mi experiencia como full stack, pero por ahora me gusta más el backend, porque siento que puedo manejar mucho más la lógica, puedo trabajar de una forma más lógica, no tan visual, que es algo que me gusta, pero depende mucho de cada persona, ¿no? Y bueno, un poco largo este video, pero bueno, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.